Estos son los 5 pasos sagrados que debes seguir para analizar y operar en un gráfico de trading. Aplica para cualquier temporalidad, cualquier activo, cualquier estrategia, lo que sea. Si tú aplicas esto, ten por seguro que pasarás de esto a esto que tienes acá. Comencemos. Bien, muchachos, todo esto lo vamos a simplificar en 5 pasos muy importantes. El primero de ellos es el que define la dirección del precio y es exactamente lo primero que debes hacer en cualquier gráfico. Nunca debes pasar por alto este punto. Estamos hablando de identificar la liquidez absoluta o también conocida como liquidez externa. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que el precio se mueve siempre de un punto A un punto B. Entonces, al ustedes identificar esos puntos A y esos puntos B, ustedes podrán saber a qué dirección van a tomar. ¿No les pasa que cuando están operando no saben si van a tomar una compra o van a tomar una venta? Pues bien, eso queda solucionado con esto. ¿Cómo identificamos esto? Bien, la liquidez absoluta, en primer lugar, es todo aquel máximo o aquel mínimo que genera un punto de interés grande. Y esto lo identificamos cuando este máximo o este mínimo genera un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Para no enredarnos, te lo explico con un ejemplo. Este punto que está acá es un máximo, obviamente. Ese máximo es un máximo absoluto, lo que es lo mismo que la liquidez absoluta, porque la liquidez externa no es otra cosa que máximos y mínimos. Bien, ahora si ustedes se fijan, tenemos este máximo y tenemos este mínimo pequeño de acá. Justo en el momento en el que el precio genera un nuevo mínimo rompiendo este que está acá, esto se convierte en liquidez absoluta porque genera un nuevo movimiento. Es decir, todos estos puntos que se van generando donde hay nuevos puntos de reacción es liquidez absoluta. Por lo tanto, esto es liquidez absoluta. Este máximo que genera un nuevo mínimo por acá también es liquidez absoluta, así que el precio va a tender a ir a buscar esos puntos de allá. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar la liquidez absoluta en el lado contrario. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente lo mismo, marcamos este mínimo. ¿Por qué este mínimo? Porque este mínimo genera el máximo más alto, por lo tanto es la liquidez absoluta. ¿Lo ven? Y precisamente en este punto de aquí el precio toma esa liquidez de acá. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás, tenemos que aquí tenemos otra liquidez absoluta, que aquí es donde se origina este movimiento fuerte y por lo tanto el precio va a venir a buscar esta dirección de acá. Bien, entonces vamos a trabajar con este escenario para poner todos los ejemplos para que ustedes vean. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes no se han dado cuenta de que cada vez que el precio toma liquidez absoluta va hacia el otro punto de liquidez absoluta. Y así es que se mueve el precio, rebotando de liquidez en liquidez. Pero ojo, esto no es todo porque luego tenemos que identificar un segundo punto clave. Porque entonces, claro, tú identificas, está este máximo, está este mínimo, el precio se va a dirigir hacia allá. Ok, eso es correcto. El asunto es identificar cuándo y cómo lo va a hacer para que tú puedas colocar una entrada. Así que mira esto. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a identificar la liquidez relativa, lo que también es conocido como liquidez interna, es decir, aquellos puntos de liquidez que se encuentran dentro de los más altos, es decir, este es un máximo absoluto, este es un mínimo absoluto. Los puntos de liquidez, es decir, los máximos y los mínimos que se encuentran en estos puntos de acá son relativos porque no tienen, digamos, tanta potencia, tanto interés para mover el precio. Entonces, hay una diferencia entre la liquidez relativa y la liquidez absoluta. Y es la siguiente. La liquidez absoluta, vamos a suponer que es esto, es este mínimo de acá. El precio toma liquidez absoluta y se dirige automáticamente hacia el siguiente punto de liquidez, haciendo sus respectivos máximos y mínimos internos. En cambio, por ejemplo, si tú tienes este punto de liquidez relativa y el precio lo traspasa, no se va a dar la vuelta, simplemente hace un retroceso para seguir buscando. Es decir, van siempre en la misma dirección. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros esto al gráfico? Si ustedes se ponen a ver esto acá, tenemos este punto de liquidez relativa, ¿lo ven? El precio lo traspasa, tiene un retroceso que no busca la liquidez de arriba, sino que viene a buscar nuevamente la liquidez absoluta. Entonces, esto funciona aquí. El segundo punto es identificar entonces la liquidez relativa. Entonces, vamos a marcarnos en este punto que estamos acá y vamos a ir armando paso por paso lo que nosotros estamos analizando, ¿correcto? Tenemos liquidez absoluta por acá y tenemos liquidez absoluta por acá. Y luego tenemos la liquidez relativa. La liquidez relativa más cercana que tenemos es esta y fíjense que ya la traspasó.
¿Ven? Empezamos desde acá, el precio va generando nuevos máximos y mínimos y el precio toma la liquidez que está acá. Por lo tanto, el precio tomar la liquidez que está acá va a dirigirse de nuevo hacia el siguiente punto de liquidez absoluta. El más cercano que tenemos es este, porque este máximo genera este nuevo mínimo, ¿correcto? Vamos a colocarlo acá para que se vea un poco mejor. Ahora, dentro de esta liquidez absoluta que estamos marcando acá, vamos a marcarla acá mejor con una línea más completa, tenemos este punto de liquidez relativa, ¿no? O liquidez interna. Entonces el precio en determinado momento va a ir a buscar esta liquidez que está acá y es exactamente lo que hace en este punto. ¿Ven? Traspasa y toma esa liquidez y con fuerza hacia arriba. Entonces noten la diferencia. Cuando se crea liquidez absoluta, el precio generalmente manipula y se da la vuelta. En este caso se rompe con fuerza. Ese sería nuestro segundo punto. Ahora necesitamos un tercer punto muy importante y es localizar un punto de interés, un point of interest, puntos de interés. Y existen tres tipos de puntos de interés. Se los voy a explicar cada uno de ellos. El primero es un order block, el tercero es un breaker block y el que más utilizamos nosotros es un FVG, un Fair Value Gap. Un order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte, un breaker block es un order block que no se respecta y un Fair Value Gap es pues un imbalance. Vamos a tratar de localizar un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, entonces seguimos avanzando acá. Fíjense que justo en este punto de acá suceden esas cosas interesantes que les estaba mencionando, ¿no? Primero, el precio toma liquidez absoluta por acá, por lo tanto la dirección que tenemos hacia el precio es hacia arriba. Aparte de eso tenemos una toma de liquidez relativa que está acá, una toma de liquidez interna, y después de la toma de liquidez tenemos este imbalance que está acá. Es pequeñito, es muy pequeñito, pero está allí. Entonces fíjense que el precio muy probablemente vaya a venir a reaccionar a ese imbalance. En este caso el precio avanza, no llega al imbalance, pero deja otro imbalance acá. Entonces, ¿qué pasa? Ok, aquí sí, el precio toma el imbalance. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar teniendo todas estas confirmaciones que hemos visto hacia arriba? Pues el precio muy probablemente tenga una expansión hacia arriba, tomando precisamente la liquidez que está acá. ¿Ven? Es lo que les estaba mencionando, el precio va directamente hacia allá. Claro, ahora nosotros tenemos que identificar cómo vamos a operar todo esto. Entonces vamos a seguir avanzando en el gráfico a ver si encontramos otros tipos de ejemplos. Entonces fíjense, ya acá encontramos que el precio ha tomado la liquidez absoluta, ¿correcto? Vamos a borrar todo esto. El precio ha tomado la liquidez absoluta. Por lo tanto, nosotros ya identificamos que necesitamos tomar una operación bajista. ¿Por qué razón? Porque el precio se mueve de liquidez a liquidez, ¿correcto? Entonces, avanzamos a ver qué nos sigue haciendo el precio. El precio sigue creando liquidez hacia arriba. Nosotros necesitamos pues identificar todos los puntos que ya le hemos mencionado. El precio sigue creando liquidez hacia arriba y en este punto de acá, fíjense que la liquidez relativa la tenemos acá. Entonces vamos a ver qué sucede. El precio no toma la liquidez relativa, sino que va creando nueva liquidez. Ahora sí tenemos nueva liquidez relativa por acá. Y fíjense muy bien lo que tenemos en este punto de acá. Tenemos liquidez relativa, absoluta por acá, que la toma y ahora el precio va a tender a darse la vuelta. Luego el precio toma liquidez relativa, que está acá, y te deja un imbalance en este punto de acá. Vamos a ver si el precio logra llegar a este punto. Ok. Ahora, con la operación marcada en este punto de acá, ¿ustedes creen que esto llega a take profit o llegue a stop loss? Bien. Esta operación está mal hecha y les voy a explicar por qué. Porque fíjense que tenemos esta liquidez de acá. Ahora bien, hay algo muy importante con el tema de la liquidez y es que para que una liquidez sea válida debe tomar un máximo o un mínimo. Entonces fíjense, esta es la liquidez que nosotros habíamos marcado, es cierto, es liquidez absoluta porque es la más alta, es la que tenemos. Pero esta bajada de acá, correcto, no toma ningún mínimo. Fíjense que el mínimo está acá. Entonces esta bajada no lo toma en ningún momento, sino que sube y hace un nuevo máximo. Por lo tanto, la liquidez absoluta completamente válida es esta, correcto. Y esta liquidez sí toma este mínimo. Por lo tanto, podemos esperar que el precio tome esta liquidez
o que tome la liquidez de abajo para darse la vuelta hacia arriba. Vamos a ver qué hubiese ocurrido. Fíjense que el precio comienza a avanzar y exactamente en este punto de acá te toma la liquidez, porque esto sí es un punto de liquidez válido. Entiendo que todo esto de la liquidez puede ser un poquito complicado de entenderlo al principio, pero a medida que tú vayas viendo el gráfico lo vas a ir teniendo todo muchísimo más claro. Por otro lado, antes de continuar, recuerda que tenemos abiertos nuestros cupos a nuestra formación de trading, donde te revelamos un sistema completo con 4 escenarios diferentes para operar con menos de 1 hora de tu tiempo por día. Además viene todo explicado paso por paso de forma muy detallada y gráfica para que prácticamente ni siquiera tengas que estudiar, simplemente tienes que aplicar paso por paso lo que te voy a enseñar y podrás obtener resultados como estos que estás viendo acá. Estas son todas las operaciones que hemos realizado durante los últimos 2 meses. Tienes este número de contacto y también tenemos un bot de trading que funciona para criptos. Nuestra estrategia funciona para lo que a ti se te dé la gana y el bot que tenemos funciona para criptos si quieres tener un poco de ingreso pasivo. Más información por acá. Continuamos. Bien, entonces seguimos en este punto de acá. Acá sí tenemos completamente validado nuestra toma de liquidez absoluta, ¿verdad? Entonces lo siguiente que necesitamos es lo que les había mencionado, una toma de liquidez relativa que lo hace acá. ¿Lo ven? Toma este mínimo de acá y también podemos mencionar pues otros mínimos como por ejemplo este que está acá. Vamos a seguir avanzando a ver qué hace el precio. Bien, fíjense, toma este mínimo de acá y el precio. El tercer paso que nosotros mencionamos es que necesitamos un punto de interés. Este punto de interés se produce acá porque tenemos varios Fair Value Gaps. Entonces el precio, vamos a ver qué sucede. Miren, el precio regresa a esta zona de Fair Value Gap donde ustedes perfectamente pueden meter una entrada y colocamos el stop loss por encima del punto de interés. El punto de interés es este Fair Value Gap y nos vamos con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2 o hasta el siguiente punto de liquidez, que es este que está acá, el siguiente punto de liquidez absoluta. No es casualidad que la mayoría de relación riesgo-beneficio de stop loss a take profit de 1 a 2 cuando vamos de punto de liquidez en punto de liquidez, porque es que así funcionan los bancos, ¿no? Entonces seguimos avanzando y ahí está una operación completamente satisfactoria. Y existen 2 maneras más de trabajar con puntos de interés que tienen que ver con los order blocks y los breaker blocks. Así que ahora te voy a hablar sobre algunos de estos ejemplos para que también los puedas aplicar. Bien, un order block no es otra cosa que la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Y para ello te lo voy a explicar con este ejemplo. ¿Cómo nosotros identificamos un order block? Pues muy fácil. Un order block se produce en una zona de liquidez absoluta. ¿Por qué? Porque es el punto donde el precio genera mayor interés. Por lo tanto, el precio toma la liquidez y luego genera un order block. ¿Qué es el order block? No es otra cosa que un punto de interés. Es la última vela contraria antes del movimiento fuerte. ¿Y por qué se convierte en ese punto de interés? Porque el precio, al haber generado liquidez absoluta, ya no puede volver a tomar hacia arriba hasta tomar la liquidez de abajo. Por lo tanto, llega un order block, una zona pendiente para volver a ejecutar las órdenes. Entonces, vamos a ver este punto de acá. Nosotros vemos que aquí está empezando a tener una caída, ¿correcto? Entonces esperamos y el precio hace una caída fuerte. ¿Cómo identificamos nosotros que un movimiento es fuerte? Muy sencillo, tú vas a identificar el máximo que genera esa caída o ese movimiento y el mínimo. El precio debe tomar uno de los 2 puntos, es decir, este es el máximo, este es el mínimo. Si desde este máximo el precio traspasa el mínimo, entonces la última vela antes de la caída es un order block. Entonces, en este caso, la última vela verde antes de la caída es esta que está acá. Eso es un order block. Entonces, ese punto se convierte en una zona de reacción. Entonces, fíjense que acá se cumplen todos nuestros criterios. Tenemos liquidez absoluta, ¿verdad? Que toma estos mínimos y por eso es que se valida la liquidez. Acá toma la liquidez que está acá y luego tenemos una toma de liquidez interna. Es decir, se producen nuestros 2 primeros pasos. Y luego de eso tenemos varios puntos de interés. Tenemos los Fair Value Gaps. Tú puedes directamente entrar en el Fair Value Gap, pero tú identificas que este movimiento deja acá, justo encima del Fair Value Gap, justo encima del imbalance, te deja un order block. Entonces tú allí, en ese order block, puedes meter la operación. Mira, recuerda que el order block es toda la vela, desde la mecha de arriba hasta la mecha de abajo.
Y el stop loss siempre se coloca por encima del order block, porque si el precio traspasa el order block, entonces ya no va a ser un punto de reacción, sino que se va a ir para arriba. Y la relación riesgo-beneficio te vas a ir hasta el siguiente punto de liquidez, que es este que está acá. Mira, casualmente te da más de 1 a 2. Entonces, esperamos. Ahí estás dentro, y justo cuando el precio llega al order block, tiene una reacción fuerte hacia abajo. Y allí te saca el take profit. Y finalmente ahora te voy a hablar sobre el tercer punto de interés, que para mí es uno de los más poderosos y uno de los que usamos en nuestra formación avanzada, que es el breaker block. ¿Qué es el breaker block? El breaker block es un order block que no se respeta. Entonces, lo primero que debemos identificar es un order block, que está acá. Es este, correcto, el precio está llegando al order block. Ahora, no significa que nosotros vamos a meter una operación en este order block, porque para eso necesitamos aplicar los conceptos que te expliqué antes. Entonces, fíjate que comenzamos acá. Mira, ¿qué tenemos? Tenemos esta liquidez por acá y tenemos esta liquidez por acá. ¿Qué es lo que hace el precio? Te toma la liquidez absoluta, que está esta de acá. ¿Ven? Esta es absoluta, esta es absoluta, esta es absoluta. Recuerden que la liquidez absoluta es toda aquella que genera máximos y mínimos nuevos. Por lo tanto, puede haber varias de ellas. Y no tiene por qué tomarlas todas. Simplemente toma una y dependiendo de lo que haga el gráfico, nos vamos en la dirección contraria. ¿Ven? Entonces, en este caso, el precio toma esta liquidez absoluta de acá, ¿lo ven? La toma aquí y luego la toma aquí y luego te hace un cambio de estructura, el cual queda identificado con la toma de liquidez interna o relativa, ¿ven? Entonces, claro, acá te deja varios puntos de interés, te deja este full value gap, te deja este full value gap, te deja este full value gap, pero acá vemos que tenemos un order block también. Entonces, vamos a ver qué pasa. Obviamente, como ya tenemos una confirmación bajista, no vamos a meter una compra aquí. Ojo, para eso les he enseñado los pasos previos, ¿no? Entonces, el precio, fíjense que traspasa el order block. ¿Ven? No lo respeta. Y recuerden, para que esto sea válido, el order block debe generar un nuevo máximo. De lo contrario, no es un order block válido. Ojo con eso. Entonces, una vez que lo rompe, este punto donde se rompió el order block se convierte en una zona de reacción. Ustedes pueden colocar una orden límite acá y el stop loss, al igual que en el caso anterior, por encima del order block. Y se van hasta el siguiente punto de liquidez, que es este que está acá. Fíjense que nos da un 2,87 de relación riesgo-beneficio. Aquí estaríamos dentro de la operación y vamos a ver cómo evoluciona. Ahí está. Es algo absolutamente perfecto y hermoso. Y señores, les anuncio que se viene algo muy interesante, así que suscríbanse al canal para que no se lo pierdan.